porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con la doctora Silvia Romero, quien coordinó el comité académico del primer congreso de MUPORED, Mujeres Unidas por la Educación. El congreso tenía como nombre Mujeres más Educación igual a equidad, visibilizar brechas e intersecciones en educación. Y Silvia Romero además forma parte de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí. Y para empezar, cuéntanos un poco de ti y del Congreso. Ya terminó, fue el del 4 al 6 de junio en la sede del Tecnológico de Monterrey y seguramente tienes muchas cosas que contarnos sobre este Congreso. Cuéntanos, Silvia. Gracias, Sonia. Muy buenas tardes, días a todas y todos. Pues sí, yo soy Silvia Romero, trabajo en la Autónoma de San Luis Potosí, soy investigadora. Este no es el primer congreso que organizo, pero sí es el primer congreso que me toca coordinar desde lo académico en un lugar distinto a donde yo trabajo. Entonces, hubo muchos desafíos interesantes, aprendí muchísimo de la experiencia, tuvimos un comité académico muy participativo con colegas de varias instituciones. Y al principio, cuando empezamos a planear el Congreso, pues lo más importante era qué queremos, ¿no? Y en ese qué queremos definimos que tendríamos que trabajar en 4 líneas para el análisis de la temática de las mujeres y la educación. Identificamos que tendrían que ser procesos investigativos, intervención, divulgación y política pública. Y lanzamos la convocatoria a finales del año pasado con la expectativa de ver quiénes iban a responder. Hay que decir que cuando se hace un primer congreso siempre es muy difícil. Los primeros congresos, los primeros pasos de todos son muy difíciles porque uno no sabe qué hay allá afuera, qué expectativas hay, qué ideas se forman las personas de lo que nosotros estamos ofertando. Entonces, fue seguir muy de cerca las reacciones, fue estar viendo las respuestas de las personas, porque obviamente un congreso tiene dos partes muy importantes. Aquello que tú organizas y defines, que son tus invitadas, invitados, lo que llamamos las ponencias magistrales, y aquello que tú convocas, porque lo que quieres es una participación plural y quieres que personas que se interesen por el tema, presenten lo que tengan trabajado sobre el tema. Entonces, en la parte de las ponencias magistrales, pues también fue todo un desafío identificar a quienes queríamos invitar. Es decir, mujeres involucradas en la educación, pues hay muchas. Como muestra está nuestra red, que somos bueno, más de 150. Y queríamos sí participar nosotros, pero también nutrirnos de personas de fuera. Entonces, fue muy interesante ir trabajando con quienes, no solamente quienes queríamos nosotros, sino quienes respondían a este llamado, ¿no? Y entonces hicimos un programa que creo que al final quedó maravilloso porque hay representantes de académicas y de liderazgo, como Silvia Giurgioli, que abrió con la magistral del primer día. Luego tuvimos a una representante de la juventud y del empuje, a Ángela Elena Olazarán Laureano, que ella ganó el premio de estudiante, la mejor estudiante del mundo en 2024. Nos contó de manera muy emotiva lo que ella vivió, lo que para ella representa. Y tuvimos también otras magistrales como un conjunto de funcionarias de la Secretaría de Educación Pública que nos hablaron de las políticas públicas y nos hablaron de los programas vigentes, pero también de la situación actual de las mujeres y la educación. Y otra invitada magistral fue Leticia Armijo, que es directora de un coro, el coro
de mujeres de los pueblos indígenas de México llamado Yolotli, y nos contó cómo educa, cómo hace vínculos muy importantes entre la música, la educación, las mujeres y las lenguas originarias y el rescate de lenguas. Entonces, el programa, lo que nosotros, digamos, organizamos, eh, escogimos, por decirlo así, quedó precioso, quedó muy bonito. Además, las colegas de la red también organizaron paneles que fuimos asignando, ¿no? Pero digamos que la primera plana fue esto y fue maravilloso. Yo creo que en cada una de estas magistrales, la gente, las asistentes, que éramos mayoría mujeres, sí hubo un par de hombres que nos dio mucho gusto recibir. Estábamos todas muy conmovidas y muy contentas. Y Oye, bueno, pues sí. no, quería preguntarte antes de seguir conversando contigo sobre todas las cosas que hubo. Quería preguntarte, este es el primer congreso que pone énfasis en educación y mujeres, ¿cierto? En México. Pues que yo sepa, sí, en este tono sí, porque creo yo que hay muchos eventos, pueden ser congresos, encuentros, grupos de trabajo, más en la lógica de las políticas públicas, pero no tanto de educación, sino más bien, y es lo que, bueno, corresponde, ¿no? A los movimientos feministas. ¿No? Que se reúnen frecuentemente, pues, en muchos espacios y de todo tipo, artísticos, académicos, culturales, periodísticos, etcétera, porque, bueno, el tema de las mujeres es un tema muy importante en nuestra agenda nacional e internacional, pero que yo haya sabido, digo, igual y no lo conozco, un congreso que convoque para hablar de las mujeres y la educación específicamente, creo que no hay otro. Y yo Y creo que esa ese es era uno de los el gran aciertos, ¿no? temor, ¿no? ¿Perdón? No, digo que ese creo es uno de los aciertos de la red que planteó poner a discusión un amplísimo tema como el de la educación y cómo miramos a las mujeres dentro de ese amplísimo tema, porque cuando hablamos de educación hablamos desde educación inicial hasta postdoctorado, pero también de personas que trabajan dentro del sistema como son maestras, directoras, funcionarias, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay seguramente muchos campos para analizar e investigar. Y te quería preguntar, ¿cómo nos fue? Es decir, ¿cuántas personas asistieron? ¿Quiénes estuvieron en este congreso? ¿Cuáles son como los datos? Mira, te decía yo, la convocatoria era toda una, pues emocionante y al mismo tiempo, inquietante, ¿no? La incertidumbre, van a contestar, van a venir, van a querer estar con nosotros. Y debo decir que nos sorprendió la respuesta, porque sí tuvimos muchas postulaciones, muchísimas postulaciones. De hecho, hubo quienes nos dijeron, es que era mucho, había demasiada oferta, ¿no? Nuestro criterio fue que siempre fueran trabajos que vincularan a las mujeres y la educación, pero de todas estas temáticas que has mencionado, aparte de los ejes, pero podrían ser de educación inicial, como podían ser de postdoctorado, como podían ser de educación informal también. Y entonces, en ese sentido, no pusimos candados, pusimos solamente algunos pequeños criterios que se plantearon muy claramente en la convocatoria, pero incluso tratamos de que cuando no venía muy claro lo que querían presentar, las compañeras o compañeros que mandaban sus postulaciones, les preguntábamos, oye, ¿y aquí exactamente cómo es, etcétera? Y desde el principio la política del comité académico fue dialoguemos antes de decir que no. Entonces, hubo mucha comunicación con las participantes, con las personas que nos mandaron postulaciones. Y bueno, como decía, hubo 3 ponencias magistrales, 2 paneles magistrales y 3 simposios temáticos que nosotras organizamos. Y lo que llegó fueron un total de 72 entre ponencias individuales y participaciones dentro de paneles, porque cada panel tenía 3 participaciones. Entonces,
no parece mucho cuando lo presentas en términos solamente de las postulaciones, pero cuando lo desagregas en número de ponencias, fueron 72 presentaciones. Luego tuvimos 22 talleres, ¿sí? Eso estuvo Para 2 días. increíble. Estuvo muy, muy diverso y muy interesante. Y bueno, algo que hay que decir, no la hicimos solas, ¿eh? Tuvimos aliados estratégicos como universidades, organizaciones de la sociedad civil y empresas que apoyaron el Congreso, porque este es un Congreso que necesitaba de mucho apoyo em, para funcionar bien, para atraer a la gente, para tener las instalaciones que queríamos tener, para todo el trabajo de comunicación, ¿cierto? Que había que hacer para podernos dar a conocer. Entonces, eh, yo creo que el resultado es magnífico, realmente ¿Quiénes apoyaron el Congreso? Mira, hay obviamente el Tecnológico de Monterrey que nos abrió sus puertas, Mexicanos Primero, la Fundación Natura, la Fundación Compartamos, Voz Elisa Bonilla, la Fundación SM, una organización que se llama 311 Literacy, Grupo Logas, Zorro Rojo, Movimiento STEM, Sinforosa Café, Euroté, Vinos El Llano Dorado, Little Bookmarks, Majayí, Adapta y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi casa. Entonces, bueno, hubo una participación muy interesante y he de decir que varias de estas organizaciones son de integrantes de la red. Es decir, las mujeres de la red fueron sumamente solidarias con el Congreso, se preocuparon porque todo saliera bien y además de poner mucho tiempo, porque todas pusimos mucho tiempo, hubo quienes dieron donativos en especie y en dinero y pues que nos ayudaron muchísimo a que todo el Congreso funcionara y saliera tan bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el balance es fantástico, las temáticas son sumamente variadas, no acabaríamos realmente de mencionar la cantidad tan diversa de temáticas que se trataron y también las edades de las presentadoras, ¿no? Tuvimos jovencitas muy, muy, pues ni siquiera tituladas de licenciatura, pero ya con una propuesta para ser escuchadas, y mujeres totalmente consolidadas con una trayectoria, bueno, pues abrumadora, yo diría, ¿no? Estuvo con nosotros la secretaria de Educación del gobierno del Estado de Nuevo León, nos inauguró nuestro congreso, la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Querétaro, que fue nuestro estado anfitrión. Entonces tuvimos mujeres tan, digamos, consolidadas como ellas, pero también tuvimos estudiantes que no solo fueron de asistentes, sino presentaron, que se interesaron por la temática y dijeron, yo quiero estar ahí. Y tuvimos al final, debo decir, y no me gusta decirlo, pero para plantear que sí hubo mucho eco, tuvimos peticiones de participar en el programa ya cuando habíamos cerrado el programa. Todavía nos seguían llegando postulaciones de gente que quería participar. Entonces, bueno, fue inesperado, fue muy gratificante. Oye, Silvia, y dime una cosa, una vez que uno vive, tú viviste este congreso y has vivido muchos otros anteriormente, de distinto tipo relacionados con la educación. ¿Qué puedes decir? Es decir, ¿qué ambiente había? ¿Qué pasa cuando las mujeres se reúnen a conversar sobre los temas de política educativa, divulgación educativa, intervenciones educativas, investigaciones educativas? ¿Qué pasa cuando la mayoría son mujeres? Fíjate que es algo que yo percibí y que me encantó. No voy a polemizar en relación con los caballeros, pero los encuentros mixtos sí suelen tener como un poquito ásperos a veces en términos de eh, el posicionamiento, ¿no? O a veces alcanzamos a ver, pues desgraciadamente, incluso en los eventos académicos, ciertas prácticas que hacen que se sienta como competencia, ¿no? Allá Ujú. adentro, como que yo quiero que escuchen mi voz y mi voz es más importante. Y algo que yo percibí desde el primer día fue este gusto, esta sororidad,
esta sensación de compartir, esta enorme, yo diría, gusto, placer de estar ahí. Las compañeras y los pocos compañeros que nos acompañaron estaban con una vibra rica, agradable, mucha sororidad. Bueno, nosotros habíamos pensado en hacer una foto oficial y resulta que después de cada magistral o cada panel, cada cosa que ocurría en el gran salón donde estuvimos, había foto y todo el mundo le entraba y todo el mundo este, se emocionaba con la foto, pero estaban emocionados porque estaban contentos de los mensajes que estaban escuchando, de las propuestas que estaban escuchando y de la manera en la que se respeta su punto de vista y se les da la voz. No, sin duda este congreso, estamos casi llegando al final de nuestro programa, pero sin duda este congreso abre la puerta a múltiples investigaciones, nuevas miradas. Este, ¿Qué sigue, Silvia? Pues yo creo que ahora ya tenemos una idea más clara de cuáles son las expectativas cuando nosotros nos presentamos como un Congreso de Mujeres y Educación. Y creo que nos posicionamos muy bien. Entonces, sin ningún temor, yo creo que podemos convocar a otro u otros congresos de manera periódica. Eso es cosa de que lo conversemos entre todas las compañeras, tanto de la red como de la organización en particular, pero creo que ya hay un piso muy sólido para continuar. Esta primera aventura nos salió bien, nos salió, yo diría que nos salió mucho mejor de lo que en diciembre pensamos que iba a suceder cuando lanzamos la convocatoria. Yo me acuerdo decir en el académico, si tenemos, en el comité académico, si tenemos 30 postulaciones, va a ser muy bueno. Tuvimos muchas más. Entonces, creo que, bueno, pues ya les di los números. Entonces, creo que también la labor de todas fue muy importante. Eso tenemos que tenerlo claro. Este congreso fue el trabajo de todas las integrantes del comité organizador, del comité académico, de toda la planta de organización y de las integrantes que fueron poco a poco eh, involucrándose más. Como decía, algunas hasta dieron apoyos más allá de su inscripción, ¿no? Entonces sí se generó pues una cohesión muy grande en la red que creo que tenemos que aprovechar. Este es un momento que tenemos que aprovechar, tenemos que capitalizar, tenemos que organizarnos muy bien y también tomarnos el tiempo, porque no deberíamos hacer un congreso muy pronto. Se avisó en el congreso al final que lo haríamos bianual y yo creo que es bueno, cada 2 años. Yo creo que eso es un buen tiempo, pero también tenemos que reflexionar mucho al respecto. Pero de que tenemos que continuar, seguro. Hay mucho material, hay buena respuesta y el tema es un tema importantísimo para el país y para todas nosotras. Pues muchísimas gracias, Silvia, y seguramente, sin duda más bien, efectivamente abrimos una puerta y esa puerta tiene muchos caminos y seguramente nos seguiremos encontrando en estos desafíos, que el desafío más grande para mí es cómo seguimos mirando a las mujeres dentro del sistema educativo mexicano y otros sistemas educativos en el mundo. Y te agradezco muchísimo que has estado aquí, Silvia. Este es el podcast Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, por estar aquí. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.